Marcelo. Ahora, la próxima ponencia es del senador Bartolomé Robles. Su tema es la nueva normalidad, agua, salud y economía. Bienvenido, Bartolomé. Hola, ¿qué tal? Te damos la palabra. ¿Se escucha bien? Bueno, gracias. Bueno, un gusto estar compartiendo en el día de hoy y haber podido escuchar y aprender. Primero y principal, agradecerle a Andrea, con quien no solamente somos hoy compañeros en la Cámara de Senadores, sino que a quien considero una amiga, porque nos hizo amigos la defensa de una causa común, sin siquiera habernos conocido y sin siquiera habernos hablado, y nos encontramos en este camino, defendiendo juntos lo que creemos lo más importante, la vida y el agua de los mendocinos. Así es que gracias, Andrea, de corazón, por permitirme ser parte también de este foro. Gracias a Marcelo porque me dio pie con esto de decir qué es esta nueva normalidad, o por ahí muchos escuchamos, sobre todo en la tele, decir, quiero volver a mi vida normal. Y lo que por ahí no se terminó de explicar es que justamente tanto se pidió una nueva era que la nueva era vino por nosotros, y creo que podemos ver esta nueva normalidad o esta nueva era desde dos puntos de vista: desde un punto de vista particular, personal de cada uno, y también desde un punto de vista global. Creo que desde un punto de vista personal de cada uno, yo vengo a proponerles, si son más propuestas e ideas que certezas, porque algo que nos mostró esta pandemia del COVID justamente es que nadie se las sabe todas, ni los que aún se creían que se las sabían todas. Por lo tanto, esta nueva normalidad, creo que lo primero que nos viene a enseñar es que tenemos que repensarnos. Y creo que en lo personal mucho repensamos claramente esta pirámide de necesidades que a muchos en la universidad o en economía nos mostraron varias veces, y que nos mostraban que, que la flecha de crecimiento iba hacia arriba, en un modelo alejado de las necesidades básicas, y que la flecha que iba hacia abajo, que era la de subsistencia, tenía que ver básicamente con las necesidades fisiológicas. Y creo que esto nos permite repensarnos en lo personal, porque en esta pandemia vimos claramente que, o entendimos claramente, que somos seres humanos, y que lo primordial tenía que ver con cuidarnos y con cuidar al otro. Y creo que este planteo de pensarnos seres humanos y con un virus que no diferenciaba de clases sociales, con un virus donde no habían vacunas, donde no había solución, nos hizo, en lo personal, reflexionar sobre qué estábamos poniendo en primer lugar en nuestra vida, en nuestras necesidades, en nuestros valores. Creo que eso significó mucho, y lo dejo como una idea de un planteo que creo que debemos hacernos todos y cada uno. ¿Qué aprendimos en lo personal de esta pandemia? ¿Qué ponemos en valor a partir de esta pandemia? Y a nivel global, creo que la pandemia, se dijo por todos lados que significó esta pandemia el mayor desafío para el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Creo además que dejó a la vista que no solamente hubo cierre de fronteras o intercambios de críticas de una potencia mundial a la otra, sino que también mostró una gran falta de coordinación en la política global, en esto de cuidarnos todos. Y a mí me gusta mucho pensar, y lo planteo varias veces, ¿qué hubiera pasado si cualquiera de los que estamos en este foro, o cualquier persona en el mundo, incluso
un jefe de Estado hubiera dicho en algún momento, sin que hubiera llegado el COVID-19, tenemos que parar la industria, tenemos que parar el tráfico aéreo internacional, tenemos que cerrar las fábricas, porque tenemos que cuidar el planeta. Me gusta mucho pensar cuál hubiera sido la respuesta global a ese planteo. Porque de hecho esto pasó. La economía estuvo parada, el tránsito aéreo internacional se paró, el mundo tuvo un respiro. Pero si se hubiera planteado en otro contexto, no tengo dudas que muchos hubieran dicho lo que hoy varios están diciendo, esto de poner en las escalas de valores lo monetario, lo comercial, por sobre lo que verdaderamente importa. Y creo que a nivel global, si para algo sirvió esta pandemia y frente a estos planteos, es que a los seres humanos nos cuesta muchísimo entender que somos uno con nuestro planeta, que no tenemos otra casa para vivir, que tenemos que cuidar este lugar, y que solo nos damos cuenta de eso cuando aparece algo que ataca nuestra propia vida, como en este caso fue un virus, el del COVID-19. Creo que tenemos que no hay muestra más clara de que somos uno con el planeta, que es cuando el planeta mismo nos da un remesón. Frente a esta nueva normalidad, y para no excederme en el tiempo, y como venía a decir, vengo a hacer planteos para adelante, tengo interrogantes para adelante, pero creo que hay cosas que quedaron en evidencia. Una de las cosas que quedó en mayor evidencia es que esta frase que nos dijeron tantas veces de que el mercado se autorregula, el mercado lo ordena, bueno, quedó en evidencia que hay cosas que el mercado no puede resolver. Y se vio en lo que se da a conocer por todos lados como el primer mundo, y es ahí donde tanto los organismos como el Estado, como los seres humanos, tuvimos que hacernos cargo. Digo el Estado porque no era una economía de mercado la que tenía que responder para cuidar la salud de los seres humanos, sino que eran los Estados los que tenían que responder, y las organizaciones humanitarias. Y también particularmente todos y cada uno de los humanos, porque tuvimos que aprender que cuidándonos, cuidábamos al otro. Entonces esa falacia de que el mercado todo lo resuelve, quedó en evidencia en esta pandemia que hay cosas que el mercado no puede resolver. Y yo avisoro para el futuro que hay, y tiene que ver básicamente con creo que son los puntos a tratar o las directrices hacia adelante. Mi querida Andrea, sobre todo nosotros acá, en Mendoza, en Argentina, que tanto la salud como el agua, como la economía, tienen que dejar de pensarse con unos pocos y para unos pocos. Y que la nueva economía, una economía, si se quiere, de nuevas tecnologías, tienen que estar dirigidas como primicia fundamental a proteger la salud, el agua y nuestra tierra. Muchas gracias por el espacio, lo agradezco de corazón y he aprendido muchísimo en el día de hoy. Muchas gracias, senador. Ahora le damos la palabra a Gustavo Vera. ¿Está Gustavo? Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. compañeras, compañeros, la verdad, en primer lugar agradecer a la compañera senadora Andrea y a todos los activistas y militantes que han pasado por este foro. Solamente pude estar un ratito cuando habló Marcelo Sánchez Orondo porque estamos con bastante actividad,
después voy a ver si puedo escuchar las importantes ponencias, escuché las últimas que me parecieron muy buenas. Y primero recordar algo, digamos, porque además de conmemorarse el Día del Medio Ambiente, también se conmemoró hace pocos días un nuevo aniversario, el 5º aniversario de la encíclica socioambiental Laudato Si, y más allá de las creencias o no creencias de cada uno, el diagnóstico que allí se hace sobre el estado del mundo y sobre el estado de la casa común es algo que es compartido en general en la comunidad de todos los que queremos de alguna manera la madre tierra y todos los que queremos vivir en términos de fraternidad. Hay dos grandes ejemplos que nos inspiran en la Argentina en los últimos años. Uno tiene que ver, digamos, con la gran lucha que ha dado el pueblo de Malvinas Argentinas en Córdoba, que ha echado a Monsanto, y donde años después de estar de alguna manera casi marginalizados por toda la clase política, hoy uno de los jóvenes de aquel movimiento es el intendente municipal, ganó por el 47% de los votos. Afortunadamente el Partido Justicialista lo terminó apoyando porque realmente ellos se habían presentado antes con una lista vecinal y habían perdido por muy pocos votos, y llegaron de alguna manera con las mismas ideas y sin renunciar a nada de lo que venían denunciando en relación a la complicidad de Monsanto con un montón de poderes del Estado que en su momento fueron denunciando en una lucha que fue durísima. Y el segundo ejemplo claramente es el que ustedes han desarrollado y que en diciembre tuvo su punto más alto, ¿sí? Que fue la lucha por la defensa del agua. Y quiero decirles que en ambos puntos, en ambas luchas, el Papa Francisco estuvo muy presente y apoyando abiertamente esa lucha. Y quería leerles una carta que después se la voy a dar a Andrea, la tiene, no le dimos difusión en su momento, pero es una carta que el Papa envió el 31 de diciembre, que me envió el 31 de diciembre, que era un día muy significativo para ustedes porque era el día que se consumaba la victoria de la gran movilización popular, donde Francisco dice: querido hermano, hoy leí el correo sobre Mendoza, me resulta increíble. En todo el mundo crece la conciencia de los pueblos sobre el cuidado del medio ambiente. La tibieza del encuentro de Madrid decepcionó mucho. Los jóvenes son singulares protagonistas y vanguardias de esta lucha. Sigamos ayudando. Y lo mismo hizo Francisco en relación a los días en que los vecinos los vecinos de Malvinas Argentinas luchaban contra Monsanto a contramano de los partidos principales, de los tres poderes del Estado, pero que finalmente lograron de alguna manera impedir la instalación de la planta de transgénicos que iba a ser la más grande de Latinoamérica en ese pueblo, con todos los efectos tremendos para la salud de la población que iba a tener esa cuestión. En el Laudato Si, Francisco habla de restablecer tres relaciones. Para los que no son creyentes, por lo menos son dos, y estas tres relaciones tienen que ver con restablecer la fraternidad humana, restablecer la armonía con la casa común, con la madre tierra, y restablecer la relación con Dios, que algunos consideran que la madre tierra, y cualquiera respeta de alguna manera las creencias o no creencias que tenga cualquiera de los seres humanos, siempre y cuando tengamos presente que el amor al prójimo y el amor a la madre tierra tienen que ser los principios fundamentales que nos tienen que unir. Y Francisco alertaba, allá por el 2015, casi en un grito en soledad, que este sistema basado en la máxima ganancia, en el consumismo desenfrenado, en el paradigma tecnocrático, en la idolatría de alguna manera del consumo, estaba llevando no solamente a una gran descarte de la población humana, a la destrucción de las economías regionales, a las migraciones masivas, al hacinamiento en barrios periféricos donde la gente vivía en condiciones completamente inhumanas, a la trata de personas, de la cual se aprovechaban los mafiosos, digamos, esa situación de vulnerabilidad, sino que también llevaba a una destrucción sistemática de la casa común y casi con fecha de vencimiento. Cuando plantea la cuestión del cambio climático, cuando de alguna manera consulta, porque Laudato Si no fue hecho por Francisco. Francisco fue el que coordinó genialmente opiniones de la comunidad científica mundial, opiniones de un montón de activistas y de militantes de todo el mundo, y ahí él señala de alguna manera que los efectos del calentamiento global iban a generar situaciones irreversibles, que había pocas décadas para revertir de alguna manera la reducción de la producción basada en petróleo y empezar a generar energía eólica, energía solar, el tema del cuidado del agua, el tema de la deforestación,
el tema de los pesticidas, herbicidas y los transgénicos, todas estas cuestiones que plantea Francisco que afectan mortalmente de alguna manera a la casa común, pero además tienen una repercusión inmediata en la sociedad. Por eso no es una encíclica ambiental, es una encíclica ecoambiental, porque están íntimamente ligadas una cuestión con la otra. Naturalmente, hoy tenemos una epidemia de dengue tremenda en la Argentina y que tiene que ver con la deforestación. Y los compañeros de Mosconi, los compañeros de Tartagal, los compañeros de Orán, todo el día están denunciando lo que está pasando en el Chaco salteño alrededor de esta cuestión. Hoy tenemos una pandemia mundial que ha paralizado casi en un 80% la producción capitalista, como nunca había ocurrido en la historia, y es una pandemia que no fue generada en ningún laboratorio maligno, que tiene que ver concretamente con este mismo sistema de consumismo desenfrenado basado en la máxima ganancia, y hay de alguna manera un acuerdo en la comunidad científica mundial que las mutaciones de animales a seres humanos tienen mucho que ver de alguna manera con la explotación intensiva de especies en criaderos industriales, con la destrucción de ecosistemas de estas especies, con la inyección de antibióticos para aumentar la productividad, y que esto ha generado reacciones por parte de estos animales y han generado epidemias como la de la gripe aviar y ahora la del coronavirus. Más allá de que Trump intente políticamente instalar la idea peregrina de que esto se generó en un laboratorio y que fue esparcido por el mundo, lo cierto es que hasta ahora no hay ninguna prueba científica. Lo que sí hay pruebas científicas es que la utilización de alguna manera de especies al servicio de la máxima ganancia, sin respetar los propios tiempos de la naturaleza, ha producido estas mutaciones que han traído varias pestes, entre ellas el coronavirus, la última de ellas, y la propia Organización Mundial de la Salud ya en el 2017 advertía acerca de esta cuestión. Por lo tanto, estamos frente a una sana revancha de la naturaleza contra la mala utilización, contra el castigo sistemático al que el sistema capitalista sometía a esa naturaleza en aras de la máxima ganancia. Y naturalmente, esta cuestión y esta pandemia, o esta peste de alguna manera, como todas las pestes en la historia de la civilización humana, va a significar un antes y un después, porque es la primera vez que se paraliza el mundo a una escala tan planetaria. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos es una rebelión no solamente contra la opresión racial, es una rebelión contra la pobreza, la exclusión, la manera totalmente absurda en que Trump pretende abordar, digamos, el problema sanitario, la privatización del mismo sistema sanitario, y me parece que claramente lo que está ocurriendo en Estados Unidos está marcando de alguna manera el nuevo mundo que está empezando a amanecer, y que amanece sobre la base del dolor, como amanecen siempre los grandes cambios en la humanidad. Una vez en septiembre del 73 hay un reportaje que está publicado a Juan Domingo Perón en vísperas de su asunción como en la tercera presidencia, donde le preguntan cuál había sido la clave para que los pueblos europeos reconstruyeran Europa después de la Guerra Mundial y pudieran generar, en algunos casos, como en Alemania, en Francia, un poco en Italia y en otros países, los países escandinavos, estados benefactores. ¿Y por qué habían podido trabajar con tan pocas grietas? ¿Y por qué habían podido de manera unida generar un montón de temas de la agenda pública que fueron después sostenidos a lo largo del tiempo? Y Perón decía, bueno, ellos tuvieron una guerra tremenda, tuvieron 40 millones de muertos, y claramente sobre el dolor edificaron de alguna manera o reconstruyeron, digamos, sobre otras bases la sociedad en la que vivían, que luego después, naturalmente, bajo la propia dinámica capitalista, deformó y adquirió características con el tiempo diferentes a las que tuvo en los primeros años inmediatamente después de la posguerra. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes, nosotros, todos venimos de alguna manera predicando en el desierto acerca del cuidado de la casa común, acerca de poner el centro en los seres humanos, acerca de poner el centro en la reconciliación y el cuidado de la madre tierra, acerca de terminar con el monocultivo, los transgénicos, el fracking, etcétera, etcétera. Y parece que predicamos en el desierto, de alguna manera, y muy pocas veces hay oportunidades en que los pueblos manifiestan su defensa de la vida y su defensa del medio ambiente, como en los casos de Malvinas, que les comentaba, o ustedes mismos en el mes de diciembre. Esto es algo que lamentablemente se da por ahora de alguna manera en términos masivos, de manera episódica.
pero creemos, digamos, que esta pandemia y el dolor, el sufrimiento, la incertidumbre que está provocando y la reflexión colectiva que está provocando, abre una extraordinaria oportunidad para que podamos de alguna manera empezar a bosquejar lo que podría ser un camino de construcción de sociedades justas, inclusivas y sustentables. Por supuesto que puede también terminar en una situación peor a la que vivimos, pero claramente esto depende de la lucha y depende de la lucha que den los pueblos. Lo que quiero decir es que todos nosotras y nosotros tenemos ahora muchos más oídos por parte del pueblo alrededor de cuestiones que parecían abstractas o que les parecían de alguna manera como cuestiones perdidas, y ahora la cuestión del medio ambiente está en el centro de la escena, está en el centro de la escena sobre los cientos de miles de muertos que ha tenido Europa. Hoy se está hablando de las energías ecológicas. Ustedes recuerden que hace pocos años el mundo trataba de tomar el toro por las astas con el Tratado de París. El Tratado de París era para un plan mundial para reducir los efectos del cambio climático, para reducir la producción basada en petróleo, y habían salido los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que una compañera muy bien expuso en una de las intervenciones, y todo esto fue tirado al tacho de basura en los últimos años, a partir del ascenso de Trump y a partir de otros gobiernos como el de Inglaterra y otros, que apoyados en el complejo militar industrial y apoyados en las grandes compañías petroleras, negaban la cuestión del cambio climático, desatendían la cuestión de los objetivos de desarrollo sostenible y habían hecho entrar prácticamente en una crisis muy grande a los acuerdos globales. Bueno, ahora claramente esos países están recibiendo de alguna manera la propia revancha de la naturaleza y de los propios pueblos que internamente se rebelan contra este estado de cosas y que abren un debate que realmente es importante. Yo creo que va a ser muy clave la elección de noviembre en Estados Unidos, muy clave, porque Trump no solamente representa un imperio, sino que además es un enemigo de alguna manera del sentido común, digamos, que había respecto a las conclusiones globales, respecto a cómo empezar a reconciliarnos con la madre tierra, tratar de evitar, digamos, las consecuencias catastróficas que tenía el cambio climático y tratar de desarrollar los objetivos sostenibles. Y por eso estamos muy esperanzados, digamos, en la lucha que ha iniciado el pueblo norteamericano en 126 distritos, donde inclusive están desafiando el estado de sitio, y nos parece que es en buena hora que el pueblo se rebele contra las barbaridades que está haciendo Trump, lo mismo que Bolsonaro, exactamente lo mismo, que apuesta de alguna manera a una actitud negacionista, que no quiere entender el problema sanitario, que pretende seguir priorizando la economía por encima de los seres humanos, y esto ya está teniendo consecuencias tremendas en Brasil, y por supuesto no van a quedar como están, porque el tema de esta pandemia lamentablemente va a seguir un tiempo largo, por lo menos hasta mediados del año que viene no vamos a tener ninguna vacuna en términos de aplicación universal, y por lo tanto vamos a estar en cuarentenas restringidas, semi-restringidas, flexibilizaciones mayores o menores, pero claramente en una situación bastante sui generis, y donde en la Argentina se ha abierto un debate también, donde está planteado, por ejemplo, el tema del salario universal, donde está planteado el tema de el armado de alguna manera o la reconstrucción de un sistema de salud que esté al servicio de la población, y lo mismo los recursos del propio Estado, donde inevitablemente el IFE se va a tener que convertir en una renta básica universal, donde se va a tener que discutir el tema de la tecnología y trabajo, porque también propio de este sistema de consumismo desenfrenado y de descarte se estaba planteando de alguna manera el reemplazo masivo de trabajadores, digamos, por tecnología al servicio de la máxima ganancia, y muy pocos países, apenas Noruega, un poco Finlandia, discutían el reparto de las horas de trabajo sin afectar los salarios, o el control comunitario de la tecnología al servicio de la sociedad humana. Yo creo que todo esto depende de nosotros. Nosotros tenemos acá una gran escuela no solamente con el Laudato Si, también con lo que significó el modelo nacional de Perón, con el concepto de comunidad organizada. Yo creo que tenemos que avanzar mucho en el tema de la comunidad organizada, y acá entra lo que planteaban varias compañeras y compañeros respecto al grado de participación democrática y la interacción que tiene que haber en cada comunidad, donde tiene que escucharse las opiniones de los ambientalistas, las organizaciones sociales, sindicales, las pymes. No se puede seguir gobernando de la manera que se estaba gobernando hasta ahora. Claramente hay que atender una serie de problemas urgentes que tienen que ver con la propia supervivencia humana,
y esa supervivencia humana está íntimamente ligado al cuidado de la madre tierra. El Laudato Si, cuando fue publicado, bueno, acá está Juan Pablo, se acordará, nosotros hicimos la primera edición gratuita del Laudato Si, imprimimos 10.000 ejemplares en total. Recuerdo que cuando hicimos la primera charla del Laudato Si había 30 personas. Estaba Marcelo Sánchez Orondo, estaba Pino Solanas, estaba Pablo Vergel, y eran 30 personas y un cura. Recuerdo que había uno solo. Y uno decía, bueno, una encíclica socioambiental que saca un papa, bueno, pero en el Vaticano, cuando Francisco presentaba el Laudato Si, había 2 cardenales, 2, nada más. ¿Sí? Lo que pasó con la iglesia institución, con el Laudato Si, fue parecido a lo que dice la Biblia con Jonás. ¿Sí? En la Biblia hay un personaje, una especie de antiprofeta, Jonás, donde Dios le encarga que le avise a los asirios en Nínive que tenían que dejar de guerrear, que tenían que dejar de oprimir a otros pueblos, que la única manera que podían desarrollarse como pueblo era hermanándose con los pueblos vecinos y abandonando sus privilegios y sus pretensiones. Bueno, y como era muy duro el mensaje, Jonás decía, yo le voy a decir esto a los sirios, yo no tengo nada que ver con los sirios, seguro que me van a perseguir. Bueno, se escapó Jonás, se escapó y bueno, y en medio del barco donde iba, el barco empezó a tener una especie de tempestad, se estaba por hundir, los marinos rezaban a todos los dioses y no daba resultado, hasta que Jonás le dijo, no, no, el problema es mío, yo no avisé a tiempo lo que había que hacer para evitar de alguna manera esta catástrofe. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora hay un reverdecer de reconocer el Laudato Si por parte de la iglesia institución y en buena hora que así sea, pero al principio la reacción fue una reacción de omitir el tema, prácticamente, con honrosas excepciones, digamos, ¿no? Omitir el tema porque era un tema duro, porque claro, había que plantear que había que dejar de priorizar la máxima ganancia, había que plantearle a Monsanto que así no se puede producir más, había que plantear que vaca muerta no es viable, había que plantear un montón de cuestiones que para cada país, en términos de los intereses de las multinacionales, era algo muy duro. Hoy estamos muy orgullosos de que esa edición gratuita de tapa verde esté en la mesa del escritorio de nuestro presidente. Pocos años han pasado, pero lo suficiente, digamos, a nivel mundial, como para que recapituláramos y reflexionáramos. Y me parece que estamos en condiciones de tomar aquel mensaje, que insisto, no es un mensaje solamente religioso, es un mensaje que tiene capítulos muy importantes de la comunidad científica mundial y que han inspirado mucho a lo que fue la redacción del Tratado de París, a lo que fue la redacción de Objetivos de Desarrollo Sustentable. Y me parece que hoy estamos en mejores condiciones objetivas de que el mensaje que todas ustedes y ustedes han manifestado, digamos, en el transcurso de este importante coloquio, hoy nos puedan escuchar. Hoy nos puedan escuchar, pero bueno, para esto hay que hacerlo carne en cada territorio, como ustedes lo hicieron en el pueblo de Mendoza. Se dio una oportunidad concreta para poder hacerlo y circunstancias, digamos, que permitieron esta manifestación, pero me parece que hoy el tema está planteándose a escala global. Y de hecho, insisto, en un tema local que tenemos nosotros, como es el dengue, ya hay un montón de comunidades que están planteando claramente el problema de la deforestación. Entonces, por más que tengas, digamos, que te cuides del dengue, por más que uses repelentes, etcétera, etcétera, si seguimos deforestando, naturalmente es un problema que va a ser estructural y endémico. Si seguimos utilizando criaderos industriales e inyectándole antibióticos a los animales para que generen mayor productividad, vamos a tener de alguna manera reacciones extrañas de la naturaleza como estas mutaciones que se producen de animales a hombres. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora es de alguna manera consecuencia de lo que el propio sistema ha hecho con la Gustavo, madre. discúlpame, ya tenemos el tiempo Sí, sí, ya asignado a termino. cada participante. Ya termino, Gracias. disculpen. Por eso me parece que estoy muy esperanzado en que podamos de alguna manera, en la Argentina particularmente, ser escuchados y que los pueblos empiecen a tomar estas banderas de la defensa de la madre tierra y de la defensa de la reconstrucción de la fraternidad humana. Bueno, gracias y perdón por la extensión. Mis queridos, mis queridas,
La verdad que ha sido una jornada extrema de trabajo, muy larga. Nos queda un disertante más y estamos cerrando.